Muy buenas tardes con todos y todas. Es un gusto compartir esta tarde nuevamente con ustedes en el marco del curso de fortalecimiento de las capacidades de los miembros de los consejos de recursos hídricos de cuencas y las administraciones locales de agua de las cuencas de la vertiente del Pacífico. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión. Recordemos que nos encontramos en el módulo 1, la gestión del recurso hídrico para el desarrollo sostenible y la responsabilidad de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. En particular, nos encontramos hoy en la segunda sesión que corresponde a la unidad didáctica número 1, el marco normativo de la gestión de los recursos hídricos en la cuenca hidrográfica. Para poder dar inicio a la sesión del día de hoy y con la finalidad de que todos podamos hacer uso de las herramientas con las que necesitamos desarrollar la sesión, vamos a hacer un recordaris bastante rápido de la presentación que corresponde a las herramientas, en particular el Zoom y el Jamboard, que como sabemos son las herramientas que utilizamos para el desarrollo del curso. Pamela, si nos habilitas el compartir la pantalla, por favor. Ven mi pantalla, ¿verdad? Sí se ve. ¿Sí? Perfecto. Ok, rápidamente para recordar, como sabemos, un recurso digital que utilizamos para el desarrollo del curso es el Zoom. Tenemos que el Zoom nos brinda bastantes beneficios, ¿no es cierto? Es una herramienta muy sencilla, como han podido ver, podemos desarrollar el curso de manera bastante fluida. Es importante, por favor, que al momento de ingresar pongan su nombre. Esto va a servir para también poder verificar la asistencia. De paso, les recuerdo, por favor, en el chat, ustedes tienen el link del formulario de asistencia. Por favor, les pedimos no olviden registrar su asistencia cada vez que iniciamos la sesión. En correspondencia un poco con este tema de la asistencia, les pedimos también que al momento de ingresar, estén atentos ya a la aceptación por parte de quien maneja la sala. Al momento de ingresar es importante que coloquen su nombre para poder identificarlos y comunicarnos con fluidez. Recuerden que hacemos no solamente sesiones participativas donde recogemos sus opiniones, comentarios, preguntas, sino también trabajos de grupo, y el poder identificarnos resulta sumamente importante. Como sabemos, durante las sesiones hay distintas herramientas que nos ofrece el Zoom. Debemos mantener nuestro micro apagado en tanto no estamos haciendo uso de la palabra, de modo tal que podamos dejar que la sesión fluya. En lo posible, y aquí en particular les voy a pedir que hagamos esto en los trabajos de grupo, les pedimos que puedan prender sus pantallas, sus cámaras, de modo tal que nos podamos ir conociendo un poquito más. Aquí en la sección de participantes pueden ver quiénes están en el momento en sala. Esta sección del chat, recuerden que esa sección del chat es donde nos van a compartir los links, incluyendo en el momento que vamos al trabajo de grupo, es ahí donde vamos a encontrar el link del Jamboard en el que vamos a desarrollar nuestro trabajo de grupo, dependiendo si nos toca en el grupo 1, 2 o 3. Recuerden que esta flechita hacia arriba es el link o el botón que nos permite poder compartir la pantalla en el caso de que alguno de ustedes, como parte del trabajo de grupo, lo requiera hacer. ¿Sí? Y en estas reacciones podrán también ustedes identificar la manito para que puedan hacer uso de la palabra cuando lo requieran. De la misma manera, sabemos que, como les decía, entramos a grupos y es importante poder comunicarnos, facilitar un poco la fluidez de la comunicación, el conocernos también muchos. Si bien estamos en el mismo Consejo de Recursos Hídricos, a veces no nos conocemos todos o trabajamos en el ámbito de la cuenca y no nos conocemos. Entonces, creo que este espacio sirve también para que nos conozcamos un poquito más. En relación al Jamboard, sabemos que es la pizarra con la que trabajamos, nos permite hacer estas sesiones bastante interactivas, que ustedes puedan desarrollar las sesiones de grupo sin inconvenientes. Ustedes tienen el Jamboard, saben que ustedes pueden manejarlo como lo deseen en el caso que quieran hacer un trabajo en grupo. Como recordarán, en el lado izquierdo del Jamboard ustedes tienen las herramientas que pueden hacer uso para poder hacer los ejercicios de trabajo de grupo. Como sabemos también, en particular usamos las notas adhesivas, que son una suerte de tarjetas, si ustedes quieren,
en las cuales ustedes pueden compartir sus puntos de vista o anotar también aquella conclusión que como grupo han llegado en el ejercicio desarrollado, ¿no? Al final ustedes también tienen este láser en caso quieran hacer uso de este también. Tienen otros recursos como bolígrafos, borradores. Esta flechita hacia atrás, con esa flechita hacia atrás pueden retroceder o deshacer lo que ustedes han hecho, ¿sí? Ustedes, como decía, pueden desarrollar lo que deseen, pueden jalar imágenes también si desean. Entonces, estas son las herramientas que vamos a utilizar como parte de, el desarrollo de la sesión. Hemos hecho rápidamente este recordaris de modo tal que no tengamos inconvenientes para las actividades que tenemos previstas el día de hoy. En ese sentido, vamos a iniciar esta sesión. Quisiera felicitarlos, en particular a todos aquellos que se han dado un tiempo para poder realizar los ejercicios que, como les hemos precisado, son de suma utilidad para el desarrollo del curso, sirven para que nosotros podamos ir enfocando los contenidos en función a las necesidades particulares, en este caso de la cuenca Quilca-Chillay. Y en ese sentido, felicito a todos los que han podido hacer llegar sus aportes, tanto para la sección de Queremos saber qué piensas, como para cada uno de estos ejercicios que se realizan después de la sesión, como también antes de la sesión. Y un poco para compartir con todos esto, un poco las principales ideas compartidas a partir de estos ejercicios en relación a esta sección que corresponde a consultas, inquietudes o impresiones en relación a la sesión anterior. Básicamente han compartido la relevancia que ustedes identifican en relación a los temas abordados, en particular al tema normativo. Ustedes lo reconocen como un tema bastante útil. Se señala, y me pareció bien interesante, esta precisión que se hace en la relevancia de conocer los principios que considera la Ley de Recursos Hídricos, porque están ahí justamente aquellos elementos fundamentales que deben ser como transversales a cualquier tipo de intervención que se desarrolle en el marco de la gestión integrada de recursos hídricos, y eso me pareció sumamente importante, ¿no? ¿Qué significa eso en nuestro accionar diario como actores en la cuenca, ¿no? ¿Cómo podemos tener presente siempre esos principios cada vez que tomamos decisiones en la gestión integrada del recurso hídrico? Por otro lado, también se pone énfasis en este rol que le corresponde a Lana en relación a tener esta mirada integral, ¿no? Superando esta visión sectorial que, como decíamos, estaba en la anterior ley. Ahora tenemos un marco normativo que nos da una visión integral, multisectorial, y creo que es una oportunidad para el ANA, pero también para las autoridades administrativas de agua, para las administraciones locales de agua, para los consejos de recursos hídricos de cuencas. La norma está ahí, está escrita, corresponde a los actores ponerla en práctica. Sabemos, hemos dicho que no es un proceso sencillo, es complicado, estamos hablando de un recurso estratégico para el desarrollo del país, estamos hablando de la complejidad en torno a los distintos actores que involucra el uso del recurso, lo sabemos, pero está en ustedes, como parte de los actores del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca, generar cambios significativos con este marco normativo que nos abre muchas puertas. Entonces, los invito un poco a empezar a reflexionar en torno a este tema, ¿no? Si bien, como se señala también, la normativa puede ser perfectible, es importante difundirla porque hay distintos elementos que nos ayudan a avanzar en un sentido digamos, no solamente de la gestión integral de recursos hídricos, sino también digamos, el objetivo final que tiene que ver con la seguridad hídrica y el desarrollo sostenible, ¿no? Se hace un comentario también en relación a que, si bien en efecto tenemos este marco normativo, hay instituciones, ¿no? O entidades que se encuentran consolidadas, y este comentario también me pareció muy interesante. Hay instituciones que se encuentran consolidadas que en el marco de esta nueva normativa
tienen la posibilidad de obtener mejores beneficios que quienes no están necesariamente fortalecidos, como son los agricultores o las comunidades campesinas. Y me pareció interesante este tema de el término instituciones consolidadas. ¿Qué ha pasado con las comunidades campesinas? ¿Qué ha pasado con los agricultores? ¿Qué necesitamos trabajar con estos actores sociales para que sean parte de este proceso de gestión integrada de recursos hídricos eh, con, digamos, las mismas oportunidades, con las herramientas, con el empoderamiento necesario para empezar a participar activamente en el proceso de toma de decisiones? Y ahí entonces creo que, como decíamos en algún momento, cuando la normativa habla de participación, habla de una participación organizada. Eso quiere decir que tenemos que identificar aquellos mecanismos que contribuyan a ir fortaleciendo esas organizaciones de base de modo tal que estas comunidades campesinas y nativas o estos agricultores entren a los procesos de toma de decisiones, a los procesos de negociación en igualdad de condiciones. Y eso implica alcanzar información, ¿sí? Porque tienen que contar con la información adecuada para poder tomar decisiones adecuadas. Tienen que tener el espacio para participar, tienen que estar adecuadamente organizados. Sus representantes tienen que ser, en efecto, representantes de organizaciones consolidadas y vamos con ello contribuyendo a que estas organizaciones que de pronto en este momento podrían estar en una situación no igual frente a otros que de repente sí tienen más recursos, vamos contribuyendo a generar igualdad de condiciones en el proceso de participación. Entonces, hay mecanismos para cambiar ello. En relación al ejercicio que se dejó para después de la sesión, hubo reflexiones también bastante interesantes en relación a aquellos elementos que distinguen la normativa anterior de la actual. Y ustedes nos han indicado que, por ejemplo, el tema de que tengamos ahora un sistema nacional de gestión de recursos hídricos es una diferencia importante, el conjunto de principios sobre los cuales ya hemos puesto énfasis, la relevancia que hay en relación al Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas como un actor importante para el proceso de toma de decisiones a nivel descentralizado y empezar a hablar en efecto de un proceso de toma de decisiones de abajo hacia arriba. La gestión integrada de recursos hídricos, la multisectorialidad, ¿no es cierto? La participación, y se pone énfasis no solamente en la participación de los diferentes actores, sino también en cómo se reconoce la importancia de la participación de las comunidades campesinas, el tema de identificar las distintas fuentes de agua y el tema del enfoque de cuencas. Son aspectos en los que ustedes han llamado la atención, pero también me pareció interesante el comentario de uno de ustedes en relación a que en efecto, no se había puesto a pensar sobre qué elementos habían en la normativa anterior y que va a ser el esfuerzo de indagar un poco más sobre el tema. Eso me parece súper interesante porque quiere decir que el curso también está motivando a conocer un poco más, ir más allá de lo que compartimos aquí en la sesión. En relación a las oportunidades que ustedes identifican sobre la normativa vigente de recursos hídricos, ponen énfasis en la posibilidad de avanzar hacia una seguridad hídrica, el tema de cómo es que la norma genera mecanismos y consideraciones para promover la equidad en el acceso al recurso y de la misma manera la transparencia, el tema de la planificación y mirar el corto, mediano y largo plazo, y como parte de este proceso de planificación, los procesos de toma de decisiones de manera participativa. Y como tarea pendiente, ustedes identifican que falta aún, y aquí interesante porque la pregunta era principalmente qué elementos desde su punto de vista quedan pendientes aún por ser regulados, ¿no? Que no han sido abordados en la nueva ley de recursos hídricos. Entonces, no obstante, ustedes han compartido aquí algunos elementos que desde su punto de vista requieren ser fortalecidos aún en el marco de esta nueva normativa. El tema del involucramiento de actores, ¿sí? Y eso lo vamos a ver en el tema de participación cuando pasemos al módulo 2, el tema de compromiso, el tema de la formalización de los derechos de uso de agua, las sanciones, se identifican todavía algunos vacíos en relación a la normativa que
permitan sancionar, ¿no es cierto?, los usos del recurso de manera informal o que incluso generen un impacto negativo en este recurso hídrico. El tema de la no privatización, en efecto, la nueva norma de manera clara, la Ley de Recursos Hídricos indica que el agua no es un patrimonio del Estado y no se privatiza, ¿no? De hecho, pone énfasis también sobre este tema, como lo vamos a ver el día de hoy, la política de Estado en materia de recursos hídricos. Y también se pone énfasis, y me pareció interesante, esta necesidad de articular eh, acciones con el sector ambiente. Y claro, nosotros en la sesión anterior justamente pusimos énfasis en el tema de, o en el hecho que el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos forma parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Y tenemos que ver, en ese sentido, cómo entonces el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos contribuye a ese fin que tiene la gestión ambiental, que está dirigido a cumplir con, digamos, la obligación que tiene el Estado en relación a garantizar que todos los ciudadanos, todas las personas vivamos en un ambiente sano, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, creo que me parece importante rescatar los elementos referidos en la norma en relación a la importancia de considerar el ambiente como un usuario más en el recurso, el tema de garantizar el caudal ecológico y este tema también en relación a implementar el conjunto de acciones que se requieran en la cuenca para garantizar que los servicios ecosistémicos se den de manera continua, ¿no es cierto? Y de manera armónica y en beneficio de la sociedad y también del ambiente en sí mismo, ¿no? En relación al ejercicio para el inicio de la sesión hoy, como hemos visto, hay un conjunto de elementos bastante ricos en relación a la normativa eh, referida a la Ley de Recursos Hídricos, sobre los cuales ustedes han puesto énfasis, han hecho el ejercicio de reflexionar, lo cual me parece sumamente útil. Los invitamos a seguir participando de esta manera activa que, como decimos, nos permiten ir identificando por dónde van sus intereses y necesidades. En relación a los elementos que ustedes identifican como relevantes en la gestión integral de recursos hídricos en su cuenca, ustedes llaman la atención sobre la importancia de los procesos de planificación participativa que se vienen llevando a cabo. Entendemos, en el caso de las cuencas del Pacífico, se encuentran en un proceso de actualización de su plan de gestión de recursos hídricos, en donde se toma en cuenta justamente este proceso de toma de decisiones involucrando a los diferentes actores y en ese sentido la importancia de considerar en este instrumento la cantidad, la calidad y la oportunidad en relación a la distribución del recurso. Se llama también la atención sobre el uso de información, la información como recurso fundamental para la toma de decisiones. De la misma manera, se pone énfasis en el rol del Consejo de Recursos Hídricos como un espacio para impulsar la gobernanza del recurso hídrico en la cuenca, ¿sí? Y eso es importante, entonces el reconocimiento de este espacio, sabemos que, que el proceso de conformación de los consejos de recursos hídricos es un proceso que permite su consolidación de manera progresiva, ¿no? A medida que pasa el tiempo se va fortaleciendo y va consolidándose e institucionalizándose como un espacio participativo para la toma de decisiones en materia de gestión de recursos hídricos. Se llama la atención también sobre el manejo integrado, con esta visión integrada, mirando los distintos sectores, ¿no es cierto?, en relación al aprovechamiento sostenible y a la eficiencia en el uso del recurso. Y de la misma manera se llama la atención sobre la importancia en esta lógica de la gestión integral del recurso hídrico de velar por las fuentes y las reservas hídricas. Eso quiere decir que entonces este componente ambiental aparece también como una de las prioridades que se identifican para la gestión integral de recursos hídricos en la cuenca Quilca-Chilis. Ok,
Entonces, habiendo compartido con ustedes, porque creo que es sumamente importante el conjunto de insumos que primero nos permiten ir pasando de lo que ha sido la sesión 1 y entrar a esta sesión 2, donde justamente vamos a compartir otros elementos adicionales vinculados a eh, la normativa, en particular instrumentos de política de la gestión integrada de recursos hídricos, pero no obstante quisiera saber si alguien, producto de la información compartida, de lo que ustedes han venido aportando, se anima a darnos alguna contribución, algún aporte adicional sobre el conjunto de ideas. No sé si alguno de ustedes quiere comentarnos algo. ¿Se anima? Quizás Maribel. O Berly. No sé si me escuchan. Berly, ¿me escuchas, Berly? Como quizás para recordar, ¿no? Como hemos iniciado la sesión, como les decía, el tema de participación es sumamente importante para el desarrollo de la sesión, pero además es importante porque es uno de los criterios para la evaluación de su participación en el curso. Entonces, en la medida que podamos ir interactuando y compartiendo nuestros puntos de vista, podemos ir, digamos, sumando puntos para nuestra evaluación y a la vez contribuimos a un mejor desarrollo de la sesión. Entonces, no sé si Berly quiera compartirnos algo. ¿No? ¿Alguien que quiera levantar la mano, que le interese? Berly, no te escucho. Estás hablando, si no me equivoco, pero tu micro está apagado. No, no te escuchamos. Tu micro está apagado, Berly. Te sugiero de repente, si te fijas bien en el micro, si lo apagas y lo vuelves a prender, o en todo caso, si no está funcionando, que salgas y vuelvas a entrar a la sesión, porque como sabemos, necesitamos todos verificar que tenemos nuestros micros activos, nuestra cámara activa, que no tenemos problemas con la señal de internet para que podamos hacer que la sesión fluya, ¿ok? ¿Alguien que quiera compartirnos? ¿O utilizo la dedocracia? ¿Sigo utilizando la dedocracia? Nardone, si nos puedes compartir tu punto de vista. ¿Algún comentario adicional que quieras compartir en relación a lo planteado, presentado hasta el momento? Sí, ingeniero, buenas tardes. Sí, efectivamente, en el primer capítulo ver sobre la normatividad, esta normatividad nos ha permitido, ¿no?, articular todos los sectores, pero todavía nos falta trabajar los temas como ya mencioné también, el tema de las comunidades campesinas, los usuarios de agua, agricultores, porque ellos son los que en esta ley son los que se han quedado más atrás, ¿no? Entonces se tendría que fortalecer esas instituciones para que sean más eficientes dentro de un consejo de cuenca, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Nardone. En efecto, entonces una vez más llamamos la atención sobre la necesidad de empoderar, ¿no es cierto?, a, digamos, a aquellos grupos que requieren participar de este proceso de toma de decisiones en igualdad de condiciones. Y para ello, entonces hay que desarrollar un conjunto de acciones, establecer alianzas, de pronto desde el Consejo de Recursos Hídricos de Cuencas, motivar las acciones necesarias a través de las entidades correspondientes para garantizar que esta participación se dé entonces de la mejor manera, en particular poniendo énfasis en estos grupos como son las comunidades campesinas, los grupos de agricultores. ¿Alguien más que quiera compartir su punto de vista? Si me permite. Sí. Soy Roland Valencia. Sí, un tema Roland. muy importante, ¿qué tal? Un tema muy importante, sobre todo en esta nueva, o la ley de recursos hídricos, es la etapa de la planificación. Considero que este es el tema que más debería desarrollarse y trabajarse,
Fatalmente estamos acostumbrados a no planificar las cosas, a hacer el día a día, pero es muy importante, se ahorra recursos, se es más eficiente y se tiene mejores resultados cuando las actividades se hacen debidamente planificadas. Entonces, esta planificación y el involucramiento directo de parte de los usuarios dentro de la gestión es muy importante. Entonces, considero que el tema de planificación debería abordarse un poco más, profundizarse y hacerse conocer en todos los estamentos, de tal manera que ya desde pequeños vayamos metiéndonos en la cabeza de que las cosas no son a lo que yo responda en el día, sino a todo un proceso de planificación. Eso sería mi aporte. Gracias. Perfecto, perfecto, Roland. En efecto, el tema de planificación resulta un tema fundamental justamente, digamos, no solamente para poder garantizar que en efecto estamos llevando a cabo las acciones necesarias en función a las condiciones, a la problemática y al objetivo que queremos alcanzar en nuestra cuenca, ¿no es cierto? Sino también garantizando que ese proceso de planificación involucre a los diferentes actores y que recoja los intereses y necesidades consensuadas para garantizar, digamos, digamos, un proceso de gestión integrada de recursos hídricos como lo planteamos como se plantea desde la normativa, pero que además, digamos, cuando se plantea este proceso participativo de toma de decisiones, tiene un porqué, ¿no? La idea es que, como decíamos hace un momento, es importante que ante este escenario en el cual, digamos, el Estado no necesariamente tiene un rol como el que se tenía anteriormente con la ley de aguas, un rol, digamos, más posicionado en relación al manejo de recursos, sino que requiere aquí la intervención de los diferentes actores para que se pongan de acuerdo. Y es más, como decíamos hace un momento, dando espacio para que este proceso de toma de decisiones se dé de manera descentralizada. Y en este caso, a través de los consejos de recursos hídricos de Cuenca. Y hablando del tema de planificación, de manera particular, ahora que ustedes se encuentran en un proceso de actualización de su plan, es importante tratar de incorporar este conjunto de elementos que vamos reconociendo, identificando como parte de las necesidades en la cuenca para que este instrumento, como decimos, responda de la mejor manera a estas necesidades e intereses, pero también a los desafíos. Recordemos que estamos en un contexto de cambio climático y que las condiciones en relación a la disponibilidad del recurso hídrico cada vez son más limitadas, y entonces cómo vamos planificando el uso del recurso para no poner en riesgo el desarrollo de las distintas actividades productivas, pero también el desarrollo y las oportunidades de las personas para disponer de agua para consumo humano y lo propio con relación a los ecosistemas. Dicho esto, entonces, gracias por los aportes a Nardone y a Roland. Vamos a compartir con ustedes los elementos de la presentación. Recordemos siempre estas normas que tienen que ver con el desarrollo de la sesión, las hemos compartido ya con anterioridad. En particular, en esta presentación vamos a compartir con ustedes algunos elementos que corresponden a la política de Estado sobre los recursos hídricos y a la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Aquí cabe precisar que la política y estrategia nacional de recursos hídricos conocemos que está en un proceso de actualización. No obstante, en tanto ese proceso se concrete, este sigue siendo el instrumento de política y de estrategia que orienta las intervenciones en materia de recursos hídricos a nivel nacional. Entonces es importante tomar en cuenta este instrumento. En relación a la política de Estado sobre los recursos hídricos, un primer elemento que es importante tomar en cuenta es que la política nos plantea la necesidad de cuidar el agua como patrimonio de la nación. Es decir, es necesario que cuidemos este recurso porque es de este recurso que depende el desarrollo del país. Y aquí como patrimonio de la nación quiere decir que es un bien, ¿no es cierto? Un bien del Estado que tenemos el deber de cuidar, proteger y garantizar su disponibilidad para el uso, aprovechamiento de todos, ¿sí? Y vemos aquí, de cierto modo, uno puede apreciar esos elementos en esta imagen, ¿no? Nos precisa también la política de Estado
que, digamos, el recurso a agua es un derecho fundamental, digamos, que toda la población tiene como derecho fundamental el acceso a agua potable. Es imprescindible para la vida, es imprescindible para el desarrollo humano. Pensemos en estas situaciones en las cuales muchas familias en condiciones de vulnerabilidad aún no acceden a, digamos, a agua segura, ¿no es cierto?, agua de calidad y en cantidad, en las condiciones adecuadas, con lo cual, digamos, y sabemos que principalmente estas situaciones se presentan en poblaciones en condiciones de pobreza. Sabemos que esta situación finalmente termina impactando también en las condiciones de salud de esta población y en esa medida va generando círculos de pobreza que impiden, ¿no es cierto?, superar esa condición a estas familias y, digamos, finalmente se mantienen en una condición de precariedad, ¿sí? Sin embargo, si alcanzamos este recurso, hay la posibilidad de contar con salud para estas familias, hay la posibilidad de contar con oportunidades para el desarrollo económico y en ese sentido poder salir adelante y salir de esa situación particular de pobreza y de vulnerabilidad en la que se encuentra. Se indica además como parte de la política de Estado que se debe usar el agua en armonía con el bien común, como un recurso natural, como lo vemos en la imagen, ¿no es cierto?, como un recurso renovable, pero también vulnerable. Acabamos de decir, por un lado, que este contexto de cambio climático pone en riesgo la disponibilidad de este recurso, pero también cuando nosotros hacemos uso del recurso y no tomamos las medidas necesarias para garantizar que este recurso se encuentre también siempre disponible en condiciones adecuadas, en materia, considerando la calidad adecuada del recurso, pues lamentablemente también estamos poniendo en riesgo su disponibilidad en las condiciones adecuadas. Integrando valores sociales, culturales, económicos, políticos y ambientales, ¿no? Vemos aquí, como decíamos, el recurso como un recurso natural, el recurso agua como un recurso natural, como un bien que es también un bien social, en tanto nos alcanza y permite cubrir necesidades como las de consumo, agua para consumo humano, necesidades de salud, ¿no es cierto? Me pongo a pensar, seguramente ustedes también lo han hecho, ¿qué es de estas familias, ¿no es cierto?, en este contexto de la pandemia, que no tienen acceso a agua segura y que por lo tanto frente a la pandemia se encuentran expuestas y con un mayor nivel de vulnerabilidad frente a contraer esta enfermedad y por lo tanto a perder la vida o finalmente a tener consecuencias particulares en sus condiciones de salud producto de no disponer, digamos, de este recurso básico para, como decimos, el desarrollo de la vida. También como un elemento cultural, sabemos que hay muchas comunidades campesinas y nativas que tienen una relación particular con su entorno natural, entre ellos el recurso hídrico, y por lo tanto es importante tomar en cuenta este valor cultural que tiene el recurso también en términos económicos, ¿no es cierto?, porque permite el desarrollo de distintas actividades productivas, pero también sabemos que en torno al recurso digamos, se producen o se generan relaciones de poder que es importante ir conciliándolas, ¿no es cierto?, en estos espacios de toma de decisiones. Y finalmente, el recurso, como habíamos dicho, también como un recurso natural. Otros elementos que nos señala la política de Estado, que creo importante compartirlos para lo que corresponde a la sesión, tiene que ver con el énfasis que pone la política de Estado en relación a garantizar la gestión integrada de recursos hídricos. Recordemos, y aquí es importante no perder de vista, que esta política de Estado de recursos hídricos es una política que se aprueba en el marco del Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es un espacio que integra a diferentes actores a nivel nacional, partidos políticos, instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil, es decir, a diferentes actores. Y son todos estos actores que finalmente se ponen de acuerdo y plantean una serie de elementos que forman parte de esta política de Estado. Y es desde ese punto de vista que hay que tomar en cuenta estos elementos que estamos compartiendo en este momento. Entonces estamos hablando de que se pone énfasis en
en el rol del Estado para garantizar la gestión integrada de recursos hídricos, ¿sí? Que es justamente este proceso que venimos compartiendo en relación a este aprovechamiento y uso sostenible del recurso hídrico con la participación de los diferentes actores, ¿no? Considerando estas distintas dimensiones, los aspectos sociales, económicos, ambientales, ¿no? Y se pone énfasis también en la necesidad de fortalecer al Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, que como hemos dicho, está integrado por diferentes actores, ¿sí? Desde la Autoridad Nacional del Agua, ministerios, entidades, representantes de los usuarios agrarios, no agrarios, gobiernos regionales, gobiernos locales, y donde justamente, ¿no es cierto?, los consejos de recursos hídricos de cuencas forman parte de un espacio de toma de decisiones que forma parte del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos y que a nivel local permite operativizar ese sistema y el conjunto de principios que hemos abordado justamente en la sesión anterior referidos a la gestión integrada del recurso hídrico. Y en ese sentido adquiere relevancia también desde esta política de Estado el impulsar la conformación de estos espacios de los consejos de recursos hídricos, entendiendo este rol fundamental que cumplen estos consejos de recursos hídricos, en este caso ustedes, como parte del Consejo de Recursos Hídricos de Quilcachili, para implementar el proceso de gestión integrada de recurso hídrico. En relación a la política y estrategia nacional de recursos hídricos, aquí yo tengo claro que seguramente ustedes han revisado más de una vez la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Básicamente vamos a compartir algunos elementos, en particular, en este caso, elementos vinculados al objetivo general de la política. La política y estrategia nacional en su objetivo general llama la atención sobre los siguientes elementos, ¿no? Un primer elemento tiene que ver con lograr la gestión integrada de los recursos hídricos que ya hemos venido anotando de manera reiterada desde la sesión anterior y también el día de hoy. Esta gestión integrada debe implementarse a nivel nacional de modo tal que permita satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero también de las futuras generaciones. Eso quiere decir que estos procesos de planificación sobre los cuales llamaba la atención Roland hace un momento, es importante tomar en cuenta no solamente aquellas acciones que debemos desarrollar mirando el corto plazo, sino también es importante mirar el mediano y el largo plazo. Garantizar la conservación del recurso, ¿no es cierto?, la calidad y la disponibilidad y su aprovechamiento eficiente y sostenible. Hemos visto que el tema de calidad, como el tema de disponibilidad del recurso, son parte de la problemática en relación a su manejo. Necesitamos hacer un uso eficiente desde los distintos usos, mirando las responsabilidades que tenemos cada uno de nosotros como usuarios del recurso, qué podemos hacer como usuario agrario, como usuario de uso para consumo humano, como usuario minero, como usuario industrial, qué podemos hacer para mejorar la eficiencia en relación al uso del recurso. Pero además se debe tomar en cuenta criterios de equidad, equidad social, económica y ambiental. Debemos considerar la importancia de tomar en cuenta, como habíamos dicho con anterioridad, estos diversos intereses y necesidades que requieren cubrirse en relación al uso del recurso. Pero además hablamos también de un proceso que permita la participación de los diferentes actores en los distintos niveles de gobierno. Ponemos énfasis en los consejos de recursos hídricos de Cuenca, ¿no es cierto?, como espacios descentralizados para la toma de decisiones, pero se espera que estos procesos participativos se den en diferentes niveles. Estos consejos de recursos hídricos congregan a un conjunto de representantes de distintos usos, ¿sí? Pero estos a su vez representan, como decimos, a distintas organizaciones. ¿Cómo hacer que estos procesos participativos vinculados a la toma de decisiones del recurso hídrico se consoliden bajo organizaciones fortalecidas, ¿no es cierto?, que en efecto cuenten con representantes en estos espacios de consejos de recursos hídricos que hagan llegar sus intereses y necesidades, digamos, en correspondencia con lo que realmente, digamos, valga la redundancia, en correspondencia con lo identificado por esta organización de base fortalecida, ¿no?,
y que tiene su espacio a partir de su representante en el Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca. Aquí incluyen, como ya lo han mencionado también, la importancia de la participación de las comunidades campesinas, de las comunidades nativas, contribuyendo a la cultura del agua y al desarrollo del país con una visión de inclusión social y desarrollo sostenible. Hemos llamado también la atención sobre esta particularidad en la normativa, en la Ley de Recursos Hídricos, reconociendo la importancia de incorporar, de considerar la participación de las comunidades campesinas y nativas, pero también sus usos, sus costumbres, sus maneras de organizarse en torno al manejo de recursos hídricos, de modo tal que vamos reconociendo esta diversidad cultural de la que forma parte el territorio del Perú, ¿no es cierto? En nuestro territorio tenemos distintos usos y costumbres, todos ellos igualmente de válidos como el que nosotros tenemos los que vivimos más en la ciudad, digamos, tenemos distintos usos y costumbres, pero es importante ir recogiendo esas, digamos, prácticas que pueden existir en torno al manejo de recursos hídricos, tratando de rescatar aquellas que en particular ponen, digamos, o contribuyen en mejor medida en el uso sostenible del recurso hídrico. Aquí para compartir de manera bastante ágil estos ejes de política que forman parte de la política y estrategia de recursos hídricos. En el eje de política de gestión de la cantidad se consideran principalmente la necesidad de conservar las fuentes naturales de los recursos hídricos, evaluar la oferta, disponibilidad y demanda de recursos hídricos que, como bien ustedes han comentado, son parte de los ejercicios que ustedes desarrollan para poder planificar el uso del recurso. Fomentar el uso eficiente y sostenible del agua es parte de las prioridades definidas en este instrumento como un tema crítico que aparece en distintos instrumentos. En relación al eje de política 2 de gestión de la calidad, se llama la atención en relación a la necesidad de fortalecer las acciones sectoriales y multisectoriales en materia de gestión de la protección de la gestión del agua, mantener y mejorar la calidad de agua en las fuentes naturales, sean continentales o marítimas o sus bienes asociados. En relación al eje de política 3, que tiene que ver con la gestión de la oportunidad, se llama la atención sobre la importancia de la implementación de la gestión integral del recurso hídrico, que es parte de lo que hemos venido mencionando, promover la gestión integral del recurso hídrico también en las cuencas transfronterizas, que también es importante tomar en cuenta las particularidades de la problemática que tenemos en las cuencas transfronterizas. En este mismo eje de política, de gestión de la oportunidad, se llama la atención sobre la necesidad de promover la formalización en el otorgamiento de los derechos de uso de agua, promover las inversiones públicas y privadas en el desarrollo de infraestructura hidráulica, desarrollar el régimen económico para el uso del agua y vertimientos de aguas residuales tratadas, promover inversiones públicas y privadas de microembalses, irrigaciones pequeñas y medianas. Y en relación al eje de política 4, que tiene que ver con la gestión de la cultura del agua, se pone énfasis en la necesidad de implementar, por un lado, el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, sobre el cual también hemos venido conversando, como el Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos. Decíamos hace un momento que ustedes llamaban la atención sobre la importancia y el aporte de esta norma en relación a el uso de la información para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, es importante desde la política y estrategia de gestión de recursos hídricos llamar la atención sobre la implementación del Sistema Nacional de Información de Recursos Hídricos, que también lo vamos a abordar como parte del curso más adelante. Sobre este mismo tema, en relación a este mismo eje, quiero decir, se llama la atención sobre la necesidad de promover la gestión del conocimiento y cultura del agua, ¿no es cierto? Ustedes mismos han puesto en evidencia la relevancia de este principio de participación y cultura del agua. Necesitamos que todos tengamos claro lo importante que es cuidar, manejar, utilizar adecuadamente el recurso, prevenir y gestionar las controversias relacionadas al recurso hídrico. Sabemos que como recurso estratégico pues es susceptible de generarse conflictos en torno a su uso y es necesario prevenir y gestionar estas controversias. En relación al eje de política 5, de adaptación al cambio climático y eventos extremos, la política señala la necesidad de
fomentar la investigación científica y aplicada, el desarrollo de capacidades y difusión de conocimientos para la adaptación al cambio climático y la gestión del riesgo de desastres. Sabemos que es un tema crítico, crucial en esta planificación, ¿no es cierto? Pensando no solamente en el corto, sino también en el mediano y largo plazo. Articular políticas, normatividad y procesos de planeamiento para la adaptación al cambio climático y gestión de riesgos. Y aquí tenemos justamente este Sistema Nacional de Gestión Ambiental como el Sistema Nacional de Riesgo de Desastre, como sistemas que nos permiten facilitar esa articulación. Sabemos que ya desde estas entidades rectoras, como son el Ministerio del Ambiente y, digamos, la presidencia del Consejo de Ministros o la entidad rectora en materia de gestión de riesgos de desastre, vienen articulando acciones para poder conciliar los procedimientos, herramientas, metodologías y trabajar el tema de adaptación al cambio climático y gestión de riesgos de desastre de manera articulada. Promover medidas y mecanismos de adaptación en la oferta, demanda y uso de recursos hídricos frente a los impactos actuales y futuros del cambio climático y del riesgo de desastre. Entonces, digamos que esos son los principales ejes de política que nos alcanza este instrumento, y con la finalidad de poder entrar al trabajo del grupo y reflexionar un poco más en relación a este rol que tienen los consejos de recursos hídricos, vamos a pasar a realizar este trabajo de grupo, ¿sí? El trabajo de grupo va a consistir en hacer lectura de una sección de un texto denominado Hacia una institucionalidad del agua más participativa e integrada, el complejo proceso de establecer los consejos de recursos hídricos de Cuenca en el Perú, que tiene como autor a Adam French. Esta extracción de unos párrafos de este documento está compartida en el Jamboard que ustedes van a visualizar una vez que se conformen los grupos. La idea es que en torno a esa lectura y a la información que hemos compartido a lo largo de la sesión anterior, como la del día de hoy, podamos, y además en función a la experiencia que ustedes tienen, podamos responder a un conjunto de preguntas que vamos a compartir. Yo en un momento voy a ingresar al Jamboard, de modo tal que ustedes puedan ver cada una de estas preguntas y yo les pueda explicar de qué se trata. Para tomar en cuenta algunos elementos, quiero entrar al Jamboard para mirar las preguntas. Para tomar en cuenta algunos elementos, se van a conformar 5 grupos. Cada grupo va a tener 35 minutos para poder responder las preguntas. Sabemos que cada pregunta se responde en función a la estructura que tenemos en el Jamboard. Y como es usual, seré yo quien elija quién del grupo va a exponer en el momento que nos encontremos todos en la sala. Aquí nos sugerían, como parte de, digamos, estas impresiones que ustedes nos alcanzan en el desarrollo de cada una de las sesiones, que una vez conformados los grupos se elija un moderador dentro del grupo que facilite un poco el diálogo dentro del grupo. En efecto, creo que esa es parte de, digamos, la dinámica que esperamos ustedes puedan llevar a cabo una vez que se encuentren en los grupos de trabajo. Les pedimos, por favor, que el día de hoy, cuando entren al trabajo de grupo, los invitamos a todos y a todas a que prendan sus cámaras para que el espacio del trabajo de grupo se convierta también en un espacio que nos permita conocernos un poquito más. Como decíamos, y lo hemos constatado cuando hemos entrado a alguno de los grupos, hemos visto que podemos ingresar a distintos grupos, en el momento que he entrado me he dado cuenta que muchas veces no se conocen, ¿no? Entonces, quizás prendiendo las cámaras nos ayudamos y aprovechamos el espacio del grupo de trabajo también para conocernos, para intercambiar, digamos, un poco de información sobre nosotros mismos, sobre qué hacemos, cómo venimos trabajando en la cuenca, y de paso vamos respondiendo las preguntas que tenemos en el grupo, ¿no? Entonces, es importante, creo yo, que aprovechemos el espacio y que podamos interactuar un poco más. Voy a compartir con ustedes el Jamboard para que ustedes lo puedan ver y podamos explicar cómo es que se ha organizado este trabajo de grupo. Entonces, en este caso, para la sesión 2,
tenemos los trabajos de grupo, y ustedes al momento que les decía, como les decía, en el momento en que se conformen los grupos, en el chat van a encontrar el link del Jamboard. Este es el texto que tienen que leer, cada uno va a poder ingresar de manera directa, pero es importante que uno de ustedes en el grupo pueda compartir la pantalla para que todos puedan ir viendo de manera simultánea qué es lo que está haciendo su compañero y podamos no solamente llenar la notita, yo lleno mi notita y propongo mi opinión, sino que nos damos un momento para discutir, para reflexionar, para intercambiar ideas en torno a las respuestas que cada uno de nosotros estamos compartiendo. Entonces, ¿cuáles son las preguntas que tenemos? La primera es, ¿qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Recordemos que en la sesión anterior hemos hablado de la normativa de recursos hídricos, el día de hoy de la política de Estado y de la política y estrategia nacional de recursos hídricos. Entonces, ¿qué elementos que están contenidos en estos instrumentos han podido ponerse en práctica en su cuenca? Pero les pedimos aquí que pensemos en situaciones específicas que de cierto modo permitan graficar la manera en que estos elementos son útiles para ustedes en la gestión de la cuenca. Mencionemos al menos 2 situaciones. Probablemente, como digo, como parte de esta interacción, ustedes se pueden poner de acuerdo y compartir información sobre cuál de estas podría ser. Otra pregunta corresponde a la siguiente. ¿Cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca? Indique 2 situaciones particulares. Por ejemplo, ¿sí? Pensemos en una situación en la que de pronto la escasez del recurso haya hecho necesario, ¿no es cierto?, que nos pongamos de acuerdo, que revisemos la normativa de recursos hídricos e identifiquemos cuál es la prioridad en relación a la distribución del recurso. Y como sabemos, la prioridad es el agua para consumo humano, pero de pronto no es que esta situación haya sido aceptada, digamos, de manera inmediata, sino que ha requerido todo un proceso de aprendizaje, de conocimiento de lo que dice de la ley, de ponernos de acuerdo, de escuchar al otro, sus preocupaciones, sus necesidades. Entonces, un poco que nos puedan contar eso, ¿no? Cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integral en el sentido que nos ha dado un espacio para el diálogo, para la coordinación, para la articulación. ¿De qué manera particular, si pueden comentarnos algunas situaciones particulares? Les pedimos aquí al menos 2 situaciones que grafiquen esto, ¿no? Y la siguiente pregunta corresponde a cuál es el aporte de la norma a la solución de problemas de la gestión del agua en su cuenca. Indique un problema en particular y la manera en la que la norma está contribuyendo a su solución. Les pido que pensemos en el ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué problemas estamos teniendo en nuestra cuenca y de qué manera la normativa nos está ayudando a resolver este problema? ¿Sí? Eso es lo que pedimos en relación a esta tercera pregunta. Y finalmente, ¿qué normas específicas para la gestión integrada de recurso hídrico se han aprobado en su cuenca? Indique al menos unas de ellas. Sabemos que en algunos casos, en algunos espacios, producto de la articulación, la coordinación con el gobierno regional o de repente también con un gobierno local, ha sido necesario la aprobación de algún instrumento normativo. Y entonces, si fuese el caso, si nos podrían comentar qué normativa se ha aprobado y nos contarán un poco de qué se trata, en qué consiste y qué tipo de situación permitió atender esta normativa. ¿Ok? Entonces, como verán, cada una de estas preguntas, ustedes las podrán responder no solamente mirando la lectura, es decir, no es que vayan a encontrar la respuesta en esta lectura, sino que en realidad la lectura lo que va a ayudar es alcanzar una serie de insumos adicionales a los ya compartidos en las sesiones anteriores para que a partir de eso ustedes puedan encontrar mayores elementos para responder las preguntas que hemos planteado. ¿Ok? Entonces, vamos a distribuirnos en grupo. Pamela nos va a apoyar. Los invito entonces a participar activamente, a conocerse un poquito más, a dialogar, a interactuar. Voy a entrar a cada una de las sesiones, a cada uno de los grupos para ver cómo les va, qué preguntas tienen
y espero en el momento que entre encontrar a todos con sus pantallas prendidas para yo también tener la oportunidad de conocerlos a ustedes un poquito más, ¿sí? Bien, muchas gracias, Pamela. Entonces, ¿nos ayudas con la conformación del grupo? Un momentito, por favor. Muchas gracias. Y todas nuevamente a la sala principal para poder compartir, a ver los resultados del grupo. Estoy muy contenta porque he podido conocerlos, aunque sea de manera virtual, pero algo es algo, peor es nada, ¿no es cierto? Los he podido conocer, se han presentado, es un gusto. Me imagino que lo mismo sienten ustedes de poder conocer a las otras personas que junto con ustedes están llevando el curso, ¿no es cierto? Y además que son actores también de la cuenca y con los cuales es necesario conversar, interactuar, para trabajar tantas cosas que se requieren en la cuenca Quilca-Chili. Ok, para dar inicio a la plenaria, vamos a darle paso entonces al primer grupo, al grupo 1, ¿sí? Le cedemos la palabra entonces a Yulisa, por favor, para que presente los resultados del grupo 1. Si Yulisa o alguien de su grupo quiere apoyar en compartir la pantalla, por favor lo puede hacer sin problemas. Les pedimos por favor tomar en cuenta no más de 3 minutos en la presentación de resultados porque tenemos otro curso con otra cuenca a las 4 y necesitamos terminar unos minutos antes y quiero tener el tiempo para poder compartirles a ustedes un poco los ejercicios que tenemos que hacer. Perfecto. Entonces, le damos la palabra a Yulisa. No te escuchamos, Yulisa. Si prendes tu micrófono. Yulisa. No veo a Yulisa. Vanessa, ¿puedes hacerlo tú, por favor, en lugar de Yulisa? No la escucho a Yulisa. Bien, muy buenas tardes con todos. En el grupo número 1 hemos resuelto las preguntas. Como primera de ellas tenemos qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca. Mencione 2 de ellos. Tenemos la implementación de la gestión, del plan de gestión de cuenca en Quilca-Chili, ¿no? Nuestra implementación. Nosotros tenemos ya, venimos actualizando ya este plan de gestión, donde participan todos los actores de la cuenca y se priorizan todas las obras, actividades que se van a desarrollar, de importancia para hacer sostenible el uso del recurso hídrico. También tenemos la ejecución del plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas. Cada año se realiza, se elabora este plan de aprovechamiento y es aprobado por la AAA Caprino Ocoña y también es socializado con todos los actores, ¿no? Y se hace de acuerdo a sus derechos otorgados. Son 2 casos que tenemos que sí se vienen poniendo en práctica, ¿no? En nuestra pregunta número 2 tenemos cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en su cuenca. Indique 2 situaciones. Tenemos que gracias al instrumento del plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas ha permitido hacer una correcta distribución de agua y hacer seguimiento también a esta distribución, ¿no? De la cuenca Quilca-Chili. Y también se ha socializado esto con los actores de la cuenca, ¿no? Todos tienen el conocimiento el volumen, el caudal que se está distribuyendo cada día, cada mes, ¿no? Distribuido en la cuenca. También tenemos que a través de los espacios de diálogo que conforman los grupos técnicos, grupos de trabajo en el Consejo de Cuenca, los gobiernos regionales han priorizado la planificación de obras, ¿no? Para lo que es la ejecución de las represas de Aguada Blanca y represas también en el ámbito de la cuenca oriental. La pregunta, ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular. Tenemos la delimitación, por ejemplo, del sector hidráulico de agua subterránea, ¿no? Promovido por los grupos de trabajo de la Secretaría Técnica de la cuenca Quilca-Chili, ¿no? Entonces también igual, se ha priorizado esto, tenemos mucha informalidad en lo que es agua subterránea,
y con esta delimitación del sector hidráulico, nuestra propuesta de delimitación del sector hidráulico de agua subterránea, vamos a contribuir en solucionar este conflicto, ¿no?, que tenemos interno en lo que es la no formalización, ¿no?, de estos pozos de agua subterránea en todo el ámbito de la cuenca. ¿Qué normas específicas para la gestión integrada de recursos hídricos se han programado en su cuenca? Por ejemplo, mencioné una de ellas, por lo menos nosotros tenemos el plan de descarga de las represas, el plan de aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿no? Ya mencionado también anteriormente en nuestros anteriores comentarios a las respuestas anteriores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vanessa, por compartir la información del grupo 1. Dejamos de compartir para dar espacio al grupo 2, por favor. En el caso del grupo 2, a ver, vamos a invitar a Andrés, por favor. Andrés Anque, por favor, si pudieras compartir los resultados del grupo Arque, perdón. Andrés Arque del grupo 2. Perfecto. Muchas gracias, Andrés. Sí, solo tienes que prender tu micro, está apagado tu micro. Ahora sí te podemos escuchar. A la pregunta 1, ¿qué elementos normativos y de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Mencioné 2 de ellos. Bueno, tenemos el plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca Quilca-Chili, la formalización de los derechos de uso de agua, delimitación de fajas marginales y el plan de aprovechamiento del recurso hídrico, ¿no? A la segunda pregunta, que dice cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca, indique 2 situaciones particulares. Bueno, en primer lugar, con la nueva normativa, bueno, se han conformado los consejos de cuenca de los recursos hídricos. También ha permitido la participación de las comunidades campesinas. Y bueno, también se tiene la gestión, ¿no?, del caudal ecológico, ¿no?, que está dentro del plan de gestión de los recursos hídricos. La tercera pregunta, ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas de la gestión del agua en su cuenca? Indique un problema en particular y la manera en que la norma está contribuyendo a su solución. Bueno, anteriormente el agua se usaba, bueno, de acuerdo a su necesidad, tanto las personas naturales o jurídicas, pero ahora con la nueva normativa se hace un estudio de balance hídrico y de acuerdo a eso, considerando también la prioridad de acuerdo a la norma, ¿no?, que se tiene para el uso poblacional, agrícola, industrial. Bueno, de acuerdo a ello, en Consejo de Cuenca se determina el agua que corresponde y que debería, la dotación de agua, ¿no?, para cada una de ellas. Otro punto es que anteriormente las personas no tenían licencias para el uso de agua, que actualmente todavía se tiene, ¿no?, sobre todo en los pueblos pequeños, no han tramitado su licencia de uso de agua, pero ahora, al menos en las personas jurídicas, están regularizando sus licencias de uso de agua, ¿no? Entonces, nos estamos ordenando cada vez más, ¿no? Eso sería todo, de parte del grupo 2. Sorry, mi micro estaba apagado. Disculpen, la última pregunta, ¿no la han resuelto? ¿No han tenido tiempo? Sobre las normas específicas. Ok, básicamente entiendo es el plan. Ok, pasamos entonces al grupo 3, por favor. Gracias, Andrés, por compartir los resultados de tu grupo. Damos entonces espacio al grupo 3 para que presente sus resultados
y le damos la palabra entonces a Saúl Alire, por favor. Si alguien puede ayudar a Saúl compartiendo la pantalla o él lo puede hacer, perfecto, Saúl, muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos y todas. En la primera pregunta de los elementos normativos y instrumentos de política, se ha considerado la planificación, que es la elaboración y aprobación del plan de gestión de recursos hídricos en la cuenca Quilcachili, la implementación de la institucionalidad en la cuenca mediante sesiones con los grupos de trabajo, y también la mayor participación de los actores en la gestión de la cuenca. Esto cabe precisarlo, que ahora participa la academia, otras instituciones públicas y representantes del uso poblacional. En la segunda pregunta, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca? Ha permitido incorporar a la gestión de los recursos hídricos a los diferentes actores, no solo a los usuarios, como era antes, permitiendo una mayor comunicación y adecuada toma de decisión. También hay una mayor difusión de la información técnica sobre la calidad, cantidad del agua en las represas de todas las instituciones. En la tercera pregunta, el aporte de la norma a la solución de los problemas. Bueno, el problema en particular sería el deterioro de la calidad de agua en las represas. ¿De qué manera? Pues ha permitido un trabajo articulado y respaldado normativamente a través de los grupos de trabajo. En ese sentido se está mejorando la calidad del agua, ¿no? Y por último, norma específica de la gestión integrada, bueno, sería la aprobación del plan de gestión de recursos hídricos. Eso sería del grupo 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Saúl, por compartir la información del grupo 3. Damos la palabra entonces a un representante del grupo 4. Le pedimos a Elizabeth, por favor. María Elizabeth, si puede compartir los resultados del grupo. Si alguien puede, si es que no puede María Elizabeth compartir. Sí puedes, ¿verdad, María Elizabeth? Nos escuchas, ¿verdad, María Elizabeth? Si puedes prender tu micro. ¿Alguien del grupo que pueda apoyar a María Elizabeth, por favor? Lalo, Eduardo. Todo lo hemos grabado en el chat de María Elizabeth. No, Ya. o yo lo puedo también jalar, Claro, no sé. sí, con el link del Jamboard que se compartió en el chat, todos ven lo que han hecho en el grupo. Sería cuál es. Tendría que entrar al link nuevamente. Sí, sí, está en el chat. Debe estar en el chat del grupo. O alguien que pueda ayudar a Eduardo, alguien del grupo, por favor, que pueda ayudar a Eduardo compartiendo la pantalla. Kenny, por favor, si puedes ayudar a Eduardo compartiendo la pantalla. Ok, gracias, Kenny. Perfecto. Vamos a la siguiente. Ahí, listo, Eduardo. Ya lo puedes ver en pantalla. Ya. En realidad, nuestro grupo no ha terminado, nos dedicamos, estaba muy interesante el debate, así es que nos hemos extendido un poco, yo diría bastante. De lo que se ha avanzado en la primera pregunta, ¿a qué elementos normativos de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Mencione dos de ellos. De entre los que hemos visto es que se cuenta con el Consejo de Cuenca de Quilcachili de acuerdo a una normatividad vigente, ¿no? O sea, existen normas que permiten poder trabajar el consejo mismo, ¿no?
Si no, no podríamos funcionar sin ellos. En cuanto al plan de gestión integrada de la cuenca del Chile, también tiene que haber una norma específica para ello, ¿no? Para la aplicación. En la segunda pregunta, ¿cómo se han aprobado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en la cuenca? Indique dos situaciones particulares. Hemos visto que el Consejo de Cuenca de Chile cuenta con normas vigentes que permiten una adecuada y óptima gestión, articulando a diversos actores mediante un proceso de participación. La otra sería la conformación de grupos técnicos de trabajo que articulan y permiten la participación de diferentes actores específicos. La siguiente pregunta, estábamos en pleno debate, no sé, algunas ideas, de repente estábamos viendo acá sobre las invasiones que se daban, bueno, es el aporte, ¿cuál es el aporte de la norma a la solución de los problemas, la gestión del agua en la cuenca, ¿no? Sobre todo en cuanto a las invasiones que se venían dando en el sector y que de alguna manera las normas ayudaban mucho para ello, justo estábamos discutiendo, y el uso de bueno, usuarios que trabajan sin licencia, ¿no? Bueno, ahí es que nos quedamos en realidad. Bien, bien, Eduardo, no hay problema. Perfecto, muchísimas gracias por compartir los resultados del grupo 4 y finalmente damos espacio al grupo 5, por favor. Maribel, si puedes compartir los resultados del grupo 5. Maribel. Sí, ya lo hago. Excelente. Perfecto, Maribel. Sí se puede ver, ¿no? Sí, vemos sin problemas. Ya, con respecto a la primera pregunta, ¿no? ¿Qué elementos normativos de los instrumentos de política se han logrado poner en práctica en su cuenca? Se menciona política en gestión de cantidad, política en gestión de oportunidad a través del plan de aprovechamiento de disponibilidades hídricas, el reglamento de operadores de la infraestructura hidráulica, el plan de operación, mantenimiento, desarrollo y aprobación de la tarifa de agua. Con respecto a la segunda pregunta, ¿cómo han aportado los elementos normativos a la gestión integrada de recursos hídricos en su cuenca? El reglamento de operadores hidráulicas ha conseguido establecer responsabilidades, medición y control de la distribución del agua. La integración de los diversos actores en el Consejo es en forma transversal. En nuestra cuenca ahora hay consensos en el eje de cantidad y oportunidad, de lo que no sucedía anteriormente en el grupo multisectorial. Implementación del laboratorio de calidad de agua en los embalses del sistema Chile regulado. Con respecto a la tercera pregunta, aquí se menciona la tarifa de agua permite el financiamiento del plan de operación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura hidráulica. Otra respuesta, mejoramiento de la calidad de agua en la cuenca Quilca-Chile. Un factor importante es la formalización de los derechos de uso de agua. Y la otra pregunta, perdón. ¿Qué normas específicas para la gestión integral de recursos hídricos se ha aprobado en su cuenca? Tarifa de agua por uso de la infraestructura hidráulica mayor, reglamento de operadores de infraestructura, inventario de la infraestructura hidráulica y plan de descarga. También sería la creación de operadores hidráulicos tanto de infraestructura mayor y menor. Ya, esas son todas las preguntas. Perfecto, Maribel. Muchísimas gracias por haber compartido la información del grupo 5. Bien, creo que hay un conjunto de elementos sumamente interesantes que aparecen como resultado del grupo. Lo que podemos ver en términos generales es que, en efecto, la normativa, los instrumentos de política, los instrumentos estratégicos están permitiendo avanzar en distintos temas. A veces sentimos que de pronto no estamos avanzando, vemos más los problemas que los logros. Y creo que el espacio nos está sirviendo para mirar que sí hemos avanzado,
Probablemente quisiéramos que los avances sean más rápidos, ¿no? Porque los problemas, en verdad, de pronto en algunos momentos nos pueden de pronto desbordar, pero creo que ustedes han compartido una serie de temas en los cuales vienen avanzando de manera significativa en todo el tema de distribución en función al balance hídrico, lo cual es importante, ¿no? Ya no hacemos una distribución del recurso simplemente a ciegas, sino que partimos de información, la delimitación del sector hidráulico de agua subterránea, que es también un tema crítico, dado las limitaciones para la disponibilidad del recurso, el tema en relación a que en algunos casos algunos usuarios no contaban con licencias de uso de agua, ahora poco a poco ya se está regularizando este tema, el tema del deterioro de la calidad de agua en las represas y cómo es que a través de los grupos de trabajo vienen solucionando este tema. Entonces, vemos que hay un conjunto de avances que desde distintas iniciativas se vienen impulsando para mejorar la gestión integral del recurso hídrico, y en ese sentido creo que nos permite mirar con buenas luces esta proyección y estos resultados que podría uno esperar del esfuerzo que se podría implementar desde el Consejo de Recurso Hídrico de Cuenca, tomando en cuenta estos distintos elementos que nos alcanza la normativa, tratando de implementarlos y poniéndolos en práctica cada vez más, superando los desafíos y las dificultades que podríamos encontrar. Dicho esto rápidamente, para poder compartir con ustedes, tenemos con esta sesión, estaríamos ya por cerrar la unidad didáctica número 1, ¿sí? Y entonces es importante poder compartir con ustedes la información sobre los ejercicios que tenemos previstos en el marco de esta sesión. Ustedes encontrarán en la plataforma, por un lado, en primer lugar, esta sección que siempre tenemos sobre queremos saber qué piensa sobre la sesión 2, entonces los invitamos a que puedan compartir sus impresiones, preguntas, dudas, inquietudes en la sección de queremos saber qué piensa sobre la sesión 2 en lo que corresponde a la cuenca Quilca-Chili, tienen ahí el espacio. Tienen como ejercicio después de la sesión, aquí la idea es que podamos identificar si vamos a entrar a este Jamboard, como en el caso del ejercicio anterior, les pedimos puedan incluir una nota adhesiva, ¿no es cierto?, con su nombre, en la que puedan compartir información sobre aquella situación que, en la que en su cuenca se hizo uso de estos elementos normativos como lo han compartido el día de hoy, pero me imagino que además de lo compartido el día de hoy, hay otros elementos que ustedes puedan considerar. Y aquí lo que me interesa saber es cuáles fueron las principales inquietudes que les surgieron en el proceso, ¿no? Cuáles son las dudas, preguntas que aparecen al momento de aplicar la normativa. Aquí pensemos, es más útil si pensamos en el ahora, ¿sí? Porque la idea es que podamos responder a dudas que tienen ahora, aunque es probable que también, como parte de la implementación de la normativa anteriormente, identifiquen que hay una necesidad de compartir ciertas dudas, inquietudes que les puede servir ahora también. Entonces les pedimos responder a estas preguntas como parte del ejercicio para poder cerrar la sesión 2 y en ese sentido la unidad didáctica 1, y como ejercicio para antes de la unidad didáctica 2 que corresponde a la gestión institucional del Consejo de Recursos Hídricos de Cuenca orientado al desarrollo sostenible, los invitamos a leer este informe de Naciones Unidas que lo encuentran disponible en la plataforma. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias con todos y todas por haber compartido esta tarde con nosotros. Ha sido un gusto conocerlos un poquito más. Gracias por abrir sus cámaras y poder permitirme conocerlos y que ustedes también se hayan conocido un poquito más. Nos vemos el próximo martes. Muy buenas tardes.